Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. En esta ocasión revisaremos el cuarto subtema de la unidad titulada Fenómenos gestálticos incluidos en el arte. Este cuarto subtema lleva por título La forma como tipo de conciencia y fenomenología del espacio y el ser. Para ello haremos un recorrido por algunas manifestaciones desarrolladas sobre todo en el siglo XX. Esto con la intención de poder visualizar el impacto de diversas teorías como la Gestalt en el pensamiento de los artistas de dicho siglo. Distintas aportaciones teóricas empujaron a desarrollar nuevas formas de arte y sobre todo nuevas formas mentales. El gremio artístico en casi todo el mundo comenzó una revolución conceptual y performática, generando cambios fundamentales en la idea del arte y de la práctica artística. Este recorrido no pretende ser exhaustivo, sino una síntesis representativa. En 1896, en París, el poeta Alfred Harry presentó Ubu lectura de poesía con máscaras, títeres y una cortina pintada por el propio Harry. A partir de este estreno, el teatro tiene cambios definitivos y rompe con una tradición que estaba enfocada en una escritura dramática, y entonces la puesta en escena, la iluminación, los vestuarios, las máscaras, la gestualidad actoral van a ser parte fundamental para el teatro de todo el siglo XX. En 1909, Marinetti y su primer manifiesto hacen la inauguración del movimiento futurista, cuyas ideas y propuestas encontraron en la acción la mejor vía para ser difundidas. En la imagen vemos a Marinetti y Russolo dando lectura al manifiesto futurista en las calles de Italia. Como respuesta, el público lanzó papas, naranjas y otros misiles, a lo que respondió Carlo Carrà: tiren ideas en vez de papas, idiotas. Hacia 1910, durante su estancia en Múnich, Hugo Boll hizo amistad con distintos dramaturgos que hacían espectáculos provocadores sobre temas sexuales. Boll quedó impresionado con estas representaciones y consideraba que era una vía para demostrar las ideas filosóficas de Nietzsche. Más tarde, Boll fue sacudido por el drama de la guerra y decía: los ideales no son más que etiquetas prendidas con alfileres. Todo, hasta lo más insignificante, se tambalea. Después de esta experiencia, todo perdió sentido para Hugo Boll. Y para 1915, Hugo Boll y Emmy Higgins huyen a Suiza. En febrero de 1916, junto con un grupo de refugiados, iniciaron en el famoso Cabaret Voltaire una de las actitudes que más influencia ha tenido en el siglo XX y hasta la actualidad: el dadaísmo. Para 1920, André Breton y otros artistas franceses lanzan el manifiesto surrealista. Entre ellos se encuentran Eric Satie, Max Jacob, Pablo Picasso, entre otros. En 1924, Francis Picabia, quien también estaba en las filas de los surrealistas, presentó un lujoso espectáculo llamado Descanso en el Teatro Campos Elíseos, en el que colaboraron Marcel Duchamp, Man Ray y René Clair, quien filmó escenas para proyectar en los entreactos. En ellas figuraban Man Ray, Marcel Duchamp, Eric Satie jugando ajedrez, o una carroza fúnebre jalada por un camello alrededor de la Torre Eiffel. Para 1921, el arquitecto Walter Gropius forma la escuela Bauhaus, una escuela destinada a hacer trabajos de arte y diseño. Esta catedral del socialismo, fundada en Alemania, reunía lo que fue la Escuela Superior de Artes Plásticas del Gran Ducado y la Escuela de Artes y Oficios, que se había desintegrado durante la guerra. Para 1921, Oskar Schlemmer desarrolló su teoría y práctica sobre el performance. Llevó a la danza el concepto hombre-máquina, heredado de los futuristas y constructivistas, convirtiendo al bailarín en una máquina mediante efectos escénicos que enfatizaban su carácter mecánico, opuesto totalmente a la marioneta. John Cage, músico, y Merce Cunningham, coreógrafo y bailarín, introdujeron lo aleatorio tanto en música como en danza. Ambos estaban interesados en el budismo zen, y Cunningham propuso movimientos que, si son aceptados en la cotidianidad, ¿por qué no lo serían en el escenario? Para 1951 presentaron 6 danzas para solista y compañía de 3, en el que el orden de sus partes fue decidido por un volado. Para 1950,
Jiro Yoshihara funda el movimiento Gutai, un grupo de artistas japoneses que realizaban arte de acción o happening. El grupo Gutai nace a partir de la terrible experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Sus ironías, sentimientos y agresividades eran ingredientes de sus obras. Algunas de sus técnicas, como la ruptura de objetos, acciones con humo, pintar con los pies sostenidos por un péndulo, eran algunas de las ideas que el grupo Gutai pronto darían por resultado influencia en movimientos como el Fluxus. Para 1957, Debord funda la Internacional Situacionista, un movimiento que se derivó de las reuniones de artistas provenientes de la Internacional Letrista, la Bauhaus y el Grupo Cobra, y dieron por resultado el movimiento de arte, política y urbanismo que se extendió por varias ciudades europeas y norteamericanas principalmente. Entre 1958 y 1969 publicaron 12 números de la revista internacional situacionista. Su postulado central se basaba en la idea del homo ludens, construir situaciones como divertimento en el gran escenario de la vida cotidiana que es la ciudad, deambular, derivar, percepción subjetiva del entorno, psicogeografía y lenguaje fluido de la anti-ideología eran algunos de sus conceptos. Para 1958, Piero Manzoni, artista italiano, lanza una de las obras más importantes y revolucionarias de aquella época, las llamadas esculturas vivientes. Pensando que la obra se consagra con la firma del artista, Piero Manzoni le pide a ciertos modelos que posen durante una exposición, mientras que él solo firma esos torsos, los cuales se pasean en aquella sala de exposiciones. Entre aquellas esculturas vivientes se encontraba un Umberto Eco muy joven. Más tarde, con la idea del cuerpo del artista, Piero Manzoni radicaliza sus acciones y elabora la obra Mierda de Artista, en la cual envasa 30 gramos de su excremento conservadas al natural. Las obras, hasta la fecha, son vendidas por alto precio. Con la famosa pieza 18 Happenings en 6 partes, Alan Caprow presentó en la Rubin Gallery de Nueva York en 1959 el movimiento conocido como Happening. El artista comenzó a involucrar al espectador físicamente porque, decía, ya era tiempo de incrementar su responsabilidad. A Caprow se le atribuye el sentido y concepto de happening. Algunos artistas que hacen uso de esta técnica abandonaban los talleres y las galerías por la calle, reafirmando su presencia y emprendiendo acciones que se incorporarían a las calles y enriquecerían la propia vida espontánea y abierta de las calles. Joseph Beuys, artista conceptual, se transformó en una especie de profeta creador que divulgaba su conocido lema «Todo hombre es un artista». Su interés por los procesos escultóricos naturales lo llevó a la lectura de las vidas de los insectos sociales, hormigas, termitas y abejas. Esta lectura le proporcionó los elementos perfectos para la elaboración de la metáfora sobre la miel, que tan cara le fue y sobre la que tanto abundó. Sobre esto él declaró: lo que me interesó de las abejas, o más bien del sistema en que viven, es la manera general en que el calor se organiza, y dentro de tal organización existen estructuras escultóricas. Entre 1962 y 1965 se adhirió al movimiento internacional Fluxus, cuyo rechazo total a materiales como a conceptos ortodoxos se basó en la máxima de Heráclito: todo se encuentra en estado de flujo. En Europa, el grupo de accionismo vienés formado por Günter Bruce realizó acciones que contextualizaban el ritual. Este grupo inició su trabajo en 1962 en Viena. Como su nombre lo indica, teñía sus acciones con características sadomasoquistas que denominaban orgías rococó. Para 1960, Hermann Nietzsche presentó Teatro de Orgías y Misterios. Estos rituales eran para ellos una manera estética de orar. Los consideraron terapéuticos, liberadores de energía reprimida. Los accionistas vieneses son considerados como los artistas de la posguerra que más lograron influir sobre otros artistas que siguieron esa línea necrófila, transgresora, ritualista, escatológica y peligrosa de distintas maneras. Para 1970, la artista serbia Marina Abramovic logra escalar
en la fama mundial con su llamada performance. La también conocida abuela del performance art presentó una gran retrospectiva en el Museo MoMA de Nueva York en 1910. El proceso de montaje y preparación de esta exposición, llamado El artista está presente, se convirtió en un documental que ahora puede ser visto tanto en el cine como a través del Internet. Para ella, esta exposición retrospectiva de su trabajo fue la oportunidad para dar respuesta a todos aquellos que durante más de 4 décadas no han cesado de preguntarse si realmente esto es arte. Teresa Margolles es una artista conceptual, fotógrafa, videógrafa y diplomada en medicina forense mexicana. Su obra artística se centra en explorar las causas sociales y consecuencias de la muerte, denunciando la violencia que azota México, con el objetivo de posicionar los asesinatos en la mesa de debate público. En 1990 cofunda el colectivo artístico Proyecto CEMEFO, siglas del Servicio Mexicano Forense. A través de distintas obras performativas e instalaciones, el proyecto CEMEFO se dedicó a la exploración de los fluidos corporales, los objetos utilizados en el proceso forense, las pertenencias de los cuerpos y los cuerpos mismos. Todo esto como materia esencial para tratar la violencia social y la muerte en México. Definieron su trabajo como una aproximación estética no tanto al tema de la muerte como al de los cadáveres en sus distintas fases, incluyendo sus implicaciones culturales. Ya entrado el siglo XXI, para 2002 el artista mexicano Brody Condon presenta Future Gestalt, una instalación performática en la que representa buena parte de los trabajos de los grupos de contención desarrollados por Pearls. Estas instalaciones, experiencias, happenings catárticos para los participantes llevaron al artista a pensar en las posibilidades catárticas y sanadoras de las instalaciones y de las obras y procesos del arte. Este desarrollo general por las distintas manifestaciones que tienen lugar en el siglo XX nos permiten ver la evolución de las formas acerca del arte y sobre todo de la forma mental.